Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, y su descendencia purificada. Bueno, hemos llegado ya a nuestra quinta clase de este curso de Tadabbur del Corán, reflexión, de comprensión de los significados del Corán. Hemos también transcurrido ayer a la noche la primera de las noches del decreto, las Layal al-Qadr. Eh, Como saben, es una de las noches más importantes, o si no, la noche más importante. Hay un hadith del Imam Jafar que dice que el mes de Ramadán es el señor de todos los meses y entre todo, dentro de ese señor de los meses, o la señora de todos los meses, como quieran decirle, porque es un mes básicamente ni femenino ni masculino. La noche, la noche del decreto es la noche de todas las noches del mes de Ramadán. Es decir, que estamos en la noche más importante del año, o en las noches, vamos a decir, que en general, dependiendo de los hadices, apuntan a los últimos 10 días del mes de Ramadán, pero bueno, algunos al 18, otros al 20, bueno, 19, 21 y 23. La última de las noches es la más importante desde el punto de vista de los hadices y la que tiene más probabilidades de ser, pero bueno, todas ellas tienen grandísimas bendiciones. Bueno, básicamente hoy vamos a ver por qué es esto. Es un poco el tadabbur de esta sura. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña lectura. Todos probablemente la sepan de memoria, o muchos de ustedes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, en verdad lo hemos hecho descender en la noche del decreto. ¿Y qué te hará entender lo que es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Descienden en ella los ángeles y el Espíritu con el permiso de tu Señor sobre todos los asuntos. Ahí pasa en ella hasta la llegada del amanecer. Bueno, entonces esta sura, obviamente como les decía como introducción, nos habla de la importancia de conocerla, de conocer la noche del decreto, incluso si nos llevara todo el año preparar la llegada de esta noche. Es decir, hay mucha gente que busca todo el año prepararse, purificarse lo más que puede para poder llegar a esta noche y poder percibirla y poder beneficiarse de ella del mejor modo posible. Es por eso que mucha gente por ahí ayuna lo más que puede en el mes de Rajab, en el mes de Sha'ban, y luego en el mes de Ramadán también trata de hacer todo lo posible para poder beneficiarse de estas noches del mejor modo posible. Es tanta la importancia que tiene que vale la pena todo ese esfuerzo simplemente por poder beneficiarnos realmente de esta noche como Dios manda. El significado de Qadr es el resultado del infinitivo taqdir, significa la implementación o la ejecución de poder. Es decir, que Qadr significa efusión o el acto de ejercer poder. La noche del decreto es la noche en que se ejerce el poder, es la noche de la efusión donde se ejecuta el poder divino sobre el mundo, ¿no? Donde desciende el poder divino, el Qadr divino, es decir, que se configura de forma condensada y comprensiva los acontecimientos que se desarrollarán en el resto del año. Es una noche en la que se reconfigura la realidad, vamos a decir, de cierta medida, y desciende
la orden divina sobre toda la creación. Dice, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Anzalnahu, este es hu, en verdad lo hemos hecho descender. El lo se refiere al Corán, es decir, la noche del decreto, la misma en que hemos hecho descender el Corán. La realidad del Corán, no solo del Corán, sino que se considera que todos los libros divinos han descendido en la noche del decreto. Es una noche en que básicamente los, como podemos decir, el portal, o vamos a decir, las puertas del cielo se abren de par en par y descienden todas las bendiciones, pero también parte del castigo. Descienden todas las órdenes de Dios desde el cielo hacia todos los distintos planos de la realidad, hacia todos los distintos estratos de la existencia y todos los mundos, básicamente. Entonces después dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ¿Y qué te hará entender lo que es la noche del decreto? Aquí ya extiende el significado de dicha noche a todas las noches del decreto y de su grandeza e importancia sin igual. Entonces decíamos que en un principio es la noche en que desciende el Corán, pero también es donde desciende todo el decreto divino, todo, toda forma de orden, repito, como decía, donde se configura toda la realidad, y su grandeza tiene que ver con eso. El Corán, como habíamos dicho alguna vez, al mismo tiempo es la cima o el grado más alto en que puede haber un discurso, es una realidad casi intermedia entre este mundo material y los mundos que están por encima de él. Es como especie, como la última capa de algo que puede estar manifiesto de orden físico. Por eso la importancia del Corán y como habíamos dicho otra vez, el abrir el Corán es abrir como una especie de puerta al milagro, a la revelación y al descenso justamente de estas bendiciones divinas. Y es por eso también que habíamos dicho que el Corán es, está siempre acompañado de quien es la máxima manifestación en el orden físico o material de la misericordia divina y de todas las perfecciones de Dios en el máximo grado al que un ser, no solo ser humano, sino de todos los seres puede llegar a alcanzar, que en este momento es el Imam Mahdi. El Imam Mahdi es una extensión a su vez de este árbol de conocimiento, el árbol del universo, que es la realidad muhammadí, es decir, desde el punto de vista de la filosofía y del Irfán y del en general los hadices también, porque existen hadices de que nos dicen que Dios creó una luz y esas dos luces que es la realidad muhammadí y también la alawí del Imam Ali, que son una misma luz, y después también es la realidad de Fátima, y así se extiende esa luz a todos los imames y después a toda la creación, a todos los profetas y a toda la creación, no solo a los hombres, sino a todas las criaturas y a todas las cosas creadas. Es decir, la realidad última muhammadí, de lo que se conoce como el insan al-kamil o el hombre perfecto, es la realidad que abarca en su existencia, en su ser, toda la realidad manifiesta. Bien, todo lo que es, básicamente, puede ser abarcado por esa luz muhammadí. Entonces, en esta noche del decreto, ese ser que está entre nosotros, que nuevamente es el Corán viviente, uno por ahí puede creer dónde está, cómo me comunico con él, cómo nos comunicamos con el imán, con esa realidad viviente que está, que existe entre nosotros, es a través del Corán, porque son una misma realidad. Entonces, como he dicho más de una vez, cuando nosotros abrimos el Corán, en realidad también estamos abriendo el corazón del imán. Estamos abriendo un canal directo hacia el corazón del imán. Por eso es que es tan importante en esta noche, en la noche del decreto, estar en contacto lo más posible con ese Corán y al mismo tiempo es una forma de estar en contacto directo con el imán. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. En este caso, los 1000 meses no significan
una cantidad. Aunque alguien hizo la cuenta 1000 meses, son aproximadamente 72, 73 años, con lo cual es la edad promedio más o menos de un ser humano en forma general, con lo cual se puede decir es la mejor de las noches de vuestras vidas, básicamente. O esta noche equivale a toda vuestra vida junta, en una sola noche. Pero es una interpretación, ¿no? En realidad también se puede decir que es inconmensurable o que no tiene forma de medirse la grandeza y la inmensidad y la importancia que tiene esta noche, que es como una especie de noche eterna, ¿no? Porque es como que se abren, se diluyen justamente o se deshacen las barreras que hay entre los distintos mundos y desciende toda la gracia, la misericordia y la bendición divina en una misma noche, como una especie de, eh, como una efusión, como si fuera un derrame de luz hacia toda la creación. Entonces, aquí dice, descienden, tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Descienden en ella los ángeles y el Espíritu con el permiso de tu Señor sobre todos los asuntos. Es decir, cuando habla del tanazzalul malaik, está hablando de que parte de esa realidad, de esa fuente, de ese origen, y comienza a descender primero en el orden de los ángeles, que son quienes de alguna forma ejecutan las órdenes divinas, y de allí sigue descendiendo por los distintos órdenes, es decir, que se desencadena de alguna forma el orden de las causas y efectos que terminan de alguna forma manifestándose primero, bueno, en todos los órdenes de existencia y después en el orden nuestro mismo. Es decir, que se reacomodan, como decíamos antes, se reconfigura toda esta cadena o esta serie de causas-efectos para llegar hacia lo que es el mundo material. Es un poco como la realidad del Corán. Desciende en esta noche de forma condensada y unificada y comprensiva, es decir, que incluye en ella todo lo que va a pasar en ese año a la persona durante el resto del año. Entonces después el modo en que se desarrollan esos acontecimientos nuevamente depende también de esta cadena de causas y efectos, es decir, y entre esa cadena de causas y efectos también está la voluntad humana. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que esa realidad, que es una realidad eterna en realidad, o se adelante o se postergue o termine desencadenándose en otro aspecto de la realidad. Entonces, con este decreto no quiere decir que hay una creencia en una especie de predestinación cerrada respecto, si bien todas las cosas vuelven a Dios, la voluntad y el libre albedrío humano existen, entonces interfieren también en ese decreto. Por eso es que en la medida en que nosotros nos abramos más a esa realidad que está descendiendo justamente en esa noche del decreto, podemos tener un contacto directo con quién, con el espíritu. El espíritu dice, ¿qué es el espíritu? El espíritu es de las órdenes del Señor, de nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor, Dios, es el que está por encima de todas estas cosas, incluso por encima de la misma luz muhammadí, de todos los ángeles y todo lo que existe, es decir, Dios mismo. Y cuando Dios dice se, las cosas son, se hacen. Es decir, Dios también puede interferir de forma directa en nuestras vidas sin necesidad de toda esta orden de causas y efectos. De hecho, el Corán, en cuanto a realidad divina, directa, irradiación directa, es un milagro, como hemos dicho. Entonces, el Corán en sí no necesariamente tiene que responder a la hora de actuar sobre la realidad, incluso la realidad de nuestra propia existencia, a toda esta serie de causas y efectos. Es decir, en realidad, la realidad del Corán puede actuar sobre nuestras vidas de forma directa. Por eso es que el Corán es el que de alguna forma puede darle sosiego a nuestros corazones, es el Corán puede ser cura para nuestras enfermedades, el Corán puede ser un intermediario para un montón de cuestiones que si uno las reflexiona y las estudia y las incorpora a su vida, el Corán es un canal directo con este decreto divino, con este señorío divino, como habíamos hablado también en las clases
respecto a los secretos de la oración, ¿no? En la medida en que uno logra disolverse, que logra encomendarse de forma más perfecta y más completa a este Corán y al Imam, en realidad, que es el Corán viviente, la realidad y toda la configuración de las cosas que nos rodean, las voluntades que nos rodean, la gente que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, pueden cambiar de un modo que para otros puede llegar a ser milagroso. ¿Por qué? Porque estamos siendo de alguna forma instrumentos de ese señorío divino que puede actuar de forma directa sobre las cosas. Ahora bien, si nosotros actuamos como un filtro, como un velo, enseguida nos estamos de alguna forma interactuando de modo con mayor o menor intensidad en la cadena de lo que es la multiplicidad de las cosas que están unas encadenadas con otras en constante interactuar. Entonces las cosas se tienen que dar de un modo que responde justamente a ese encadenamiento de causas y efectos, ¿no? Dice, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hay paz en ella hasta la llegada del amanecer. Entonces, justamente porque en ella se corre y desciende de forma directa el poder divino, las puertas del cielo se abren de par en par y Dios libera y perdona a cientos de pecadores también, tanto en la tierra como en el purgatorio, en otros mundos. Es decir, que esa especie de catarata, nuevamente, como hablamos la otra vez en la clase de los secretos de la oración, esta catarata de misericordia es cuando con más intensidad y de forma más condensada y más comprensiva desciende sobre toda la creación. Entonces, en ese fluir, en esa efusión, si uno ahí, por ejemplo, si en algún momento tuvo un tipo de súplica, tuvo algún tipo de pedido a Dios, esa efusión de luz puede abarcar a la gente que está en el purgatorio y al mismo tiempo a la gente y a nosotros mismos lavarnos y limpiarnos de todos los velos y de todos los obstáculos y toda esta tierra que hablábamos la otra vez que pueda tener nuestro ser, que básicamente son los pecados, las cosas que nos generan un apego, una interferencia en esa conexión con Dios de forma directa. Dice que en esta noche es tan fuerte la intensidad y la inmensidad de su poder que es inigualable, que no hay ni demonios, ni personas de malas intenciones, ningún tipo de obstáculo que pueda obstaculizar. Por eso es que es de una paz especial y tiene una tranquilidad que no tiene ninguna otra noche, porque vamos a decir, si uno quisiera hacer una metáfora que por ahí no es muy correcta, es cuando la banda ancha de Dios está lo más ancho posible, con lo cual la conexión es lo más rápido, lo más instantánea, lo más fuerte y más intensa que pueda haber. No hay ninguna otra señal que pueda llegar a interferir de ningún modo en esa señal central. Entonces nos llega, nos desciende todo de la forma más rápida y más intensa que puede llegar a concebirse y a pensarse. Pero bueno, hoy, además de este pequeña tadabur que hace el, perdón, mm, no, efectivo, bueno, después lo voy a leer a mí, discúlpame. Hay algo que yo ahí utilizo mucho las, los discursos o las enseñanzas de un ayatolá está vivo, que se llama Abedini. De hecho, estoy traduciendo un libro de él, pero bueno, es una persona que eh, es uno de los alumnos de Hassan Sadeh Amuli, que a su vez son alumnos de Alamet Tabatabai, y son tanto filósofos como grandes místicos, y él tiene la particularidad de que interpreta el Corán como justamente como esta realidad viva que es, y es realmente muy fuerte y muy interesante todo lo que dice. Y con respecto a la noche del decreto, él lo que dice que, esto que yo les explicaba la vez anterior, el ser humano, cuando es creado, cuando Adán es creado, habíamos dicho,
No sé si recuerdan estos hadices que decíamos que en realidad Adán estaba en su éxtasis o en su especie de perpetuidad total, unido a Dios, y porque había sido creado de ese modo, podía dirigir su mirada o su voluntad hacia un lado o hacia otro, hacia Dios o hacia algo que desciende de Dios. Entonces él estaba inmerso en esa realidad y en un momento como que se separa de esa especie de realidad de de la unicidad y empieza a ver las ramificaciones de ese árbol buscando sus frutos y se separa entonces por un momento de ese árbol, de ese chorro o esa cascada o esa catarata de fusión de unicidad divina y se vuelca hacia lo que es la multiplicidad de las cosas. Y en ese volcarse a esa multiplicidad comienza de alguna forma su descenso y a partir de ese gesto es que existimos toda la humanidad, todos los hijos de Adán, básicamente. O sea, esa especie de cascada o catarata o fusión de luz es la realidad muhammadí. Pero el primer desprendimiento de eso es Adán, aunque es en un mundo intermedio, ¿no? Es en el mundo, habíamos dicho que Adán primero es creado en un mundo que es mundo de lo que sería un barzaj, digamos, un mundo intermedio, y a partir de este encuentro que tiene con Shaitán, que le hace el waswas y demás, él sale de ese estado en que estaba inmerso y perplejo y se vuelca hacia la multiplicidad, entonces comienza su descenso. Y hay una ley coránica que ahí nos dice justamente un poco el momento en que somos desprendidos de alguna forma de de esa realidad divina, de esa realidad que es Adán en cuanto arquetipo o en cuanto hombre que en sí condensa la existencia de todo el resto de los hombres, como es su realidad en el Barzaj antes de descender al mundo. Y está esta ley famosa que es de la Surat al-A'raf, dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمِ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذه غافلين. Y recuerda cuando tu Señor tomó de los riñones o de la espalda, vamos a decir, de Adán a su descendencia, de la tribu de Adán, pero en este sentido es la realidad de Adán a su descendencia, e hizo que sus almas dieran testimonio. ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Dijeron, sí, lo atestiguamos, para que pudieras decir el día del juicio, ciertamente, para que no pudieras decir el día del juicio, ciertamente lo ignorábamos. Es decir, cuando nosotros a su vez somos desprendidos de esa realidad que es el hombre, como fue creado como califa de Dios, somos desprendidos de esa realidad de la espalda de Adán, lo primero que Dios nos pregunta primero es, ¿acaso no soy vuestro Señor? Y nosotros decimos sí, claro que sí, o sea, somos un desprendimiento tuyo, venimos de vos. Entonces, lo que dice este hombre, la Ayatollah Abedini, es que desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo, es decir, cuando abrimos los ojos a este mundo siendo niños, bebés, la primera expresión o el primer acto que realiza el hombre es justamente una expresión de necesidad, la expresión de que le falta algo. Es un poco esta respuesta de Alastu Rabbukum, ¿acaso? ¿Quién es tu Señor? Entonces, se da cuenta que él solo no puede vivir, que él solo no tiene una existencia separada. Entonces, ¿qué hace? Llora, pide alimento, siente un vacío en su ser y se da cuenta de que necesita de algo más. Entonces, siendo un bebé, ese llanto es muy intenso, obviamente, porque primero que ya la forma en que ha sido creado es casi como una extensión de su madre, ¿no? Y esa misma semilla que se depositó en el vientre de su madre nuevamente era un tronco, es una de estos zurriat, estas especies de pequeñas partículas de las que es creado el ser humano. Entonces, de Adán, vamos a decir, sigue descendiendo hasta el vientre de una madre
de la madre nuevamente sigue estando en un estado casi condensado con ella. Se termina de separar y lo primero que siente, oh, llora. ¿Por qué? Porque empieza a sentir en carne propia el estar separado de su Dios. Entonces lo que nos dice este hombre es que esto está relacionado directamente con esta cuestión del señorío. Nosotros por nosotros mismos no somos nada más que esa pequeña partícula que, bueno, terminó cayendo en su descenso, termina cayendo en un pedazo de tierra y instalándose en un pedazo de tierra. Pero esta pequeña instalada en esta partícula de tierra, por sí misma no es nada. Entonces ya de entrada quiere volver. Lo que pasa es que lo constriñe o de alguna forma lo está limitando ese cuerpo, y ese cuerpo necesita también, para que no desaparezca, necesita alimentarse y demás, y tiene un montón de necesidades. Entonces lo que dice este hombre es que en la ley Laylatul Qadr, en la noche del decreto, nosotros tenemos que tratar de ser conscientes de esta realidad, de que no somos nada, y que justamente es nuestro ego, nuestros propios condicionamientos los que nos están de alguna forma impidiendo acceder a esa realidad, ese chorro de misericordia y de bendiciones, y esa realidad, que es lo que realmente nuestra alma necesita. Nuestra alma lo que realmente necesita es esa conexión, es volver esa conexión. Ese es el anhelo máximo que tiene el alma. El problema que tiene es que sigue creyendo en su descenso, que tiene que ir hacia la multiplicidad, hacia los frutos, a las cosas que le rodean, en vez de buscar en esa partícula que decíamos que tiene en su propio ser, que es lo que realmente puede de alguna forma apaciguar su alma y esa sed que tiene el ser humano de forma constante. Entonces, en la noche del decreto, nosotros básicamente estamos sumidos a través de la realidad del Corán, en la medida que uno se realice muchas de las prácticas, lea el Corán, por eso el Corán en la cabeza, ¿no? Que me descienda eso nuevamente en la cabeza, en todo mi ser, a través de la coronilla, a través al resto de mi ser, me descienda esa misericordia divina y pueda nuevamente volver a la fitra, ¿no? Se dice que esto lo repito como decía la otra vez, el objetivo del Ramadán es hacer que el ser humano vuelva a su fitra, al estado innato, al modo en que fue creado Adán, que fue creado como ser humano, como califa de Dios, volver a ese estado edénico, ese estado en que estaba inmerso justamente en esa misericordia y en esa especie de catarata de la efusión de la realidad divina. Entonces, en la noche del decreto, ahí está la importancia. Es la noche que nos da la oportunidad de vuelta de volver a bañarnos, a sumergirnos debajo de esa realidad y sacarnos de encima toda la tierra, todos los obstáculos, todos los velos, todo lo que nos está de alguna forma constriñendo, y encontrar y, llevar nuestra realidad de la forma más intensa y de forma más directa posible a esa paz y a esa misericordia y esa bendición y ese éxtasis que significa estar unificado con Dios. Entonces, es por eso la intensidad, la importancia superlativa que tiene en sí la noche del decreto, y es en base a ella, sí, ahora cuando termino, ¿le quieren preguntar? En base a ella es que el ser humano puede de alguna forma reconfigurar su ser y su existencia, bien, y toda la realidad que lo rodea en función a el intermedio, por intermedio de ese milagro o esa puerta del corazón, de la creación, básicamente, que es el Corán y su imán. Pero bueno, creo que me estaban preguntando algo, o era simplemente que estaba un micrófono abierto de la hermana Alía, o hay alguien más, quería preguntar algo. Bueno, bueno, entonces continúo. Entonces dice, ¿cómo hacemos para despertar esa fitra en el ser humano? Y, bueno, esto en realidad tiene que ver con una pregunta que hoy justamente no está la hermana Hadija Patti, que siempre hace preguntas muy interesantes. Ella había preguntado cómo hacemos para que, porque ¿qué pasa? Habíamos dicho que justamente esta noche debemos tomar constancia y conciencia de
nuestra característica, que nosotros no somos más que esa pequeña partícula, ese pequeño pedazo de tierra, y que el único que puede de alguna forma saciar eso es nuestro Señor. Es decir, en la medida en que nosotros lo servimos, nos sometemos a esa luz, a esa catarata, a esa efusión, y separamos todo lo que tiene que ver con nuestro ego, con nuestros velos, con la tierra que interfiere en esa conexión, en la medida que logramos sumergirnos en ella, vamos a encontrar nuevamente esa naturaleza innata y esa la razón por la que fuimos creados, ¿no? Y en esa medida podemos ser realmente como califas de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de las personas estamos de alguna forma eh, aturdidas justamente en esta multiplicidad y creemos que vamos a encontrar el objetivo de nuestros anhelos en estas cosas externas que están constantemente cambiando y no nos damos cuenta que tenemos que volver hacia a ese centro de nuestro ser, hacia esa partícula que nos conecta de alguna forma, que lo podemos lograr a través del rezo, pero también a través del Corán, como habíamos dicho antes, muchas veces. Entonces, yo escribí esto básicamente por lo que había preguntado un poco la hermana, eh, ahora sí, voy a responder ahora las preguntas. ¿Cómo hacemos para que otras personas conozcan la realidad del Corán? Conozcan la realidad del Islam, básicamente. Y es hacerles entender justamente esta necesidad innata. Es la primera de todas las necesidades innatas que tiene el ser humano, es saber que en sí mismo tiene necesidad de establecer contacto con su Señor, con aquel que realmente puede eh, solucionar sus problemas, con aquel que realmente puede actuar sobre la realidad de forma plena y sin ningún tipo de intermediario. Es decir, hacerle entender a las personas, como decíamos la otra vez, a veces la gente cree, no, me duele, necesito esto, estoy infeliz por tal o cual cosa, estoy infeliz por otra, porque me dejó fulano, porque no puedo, tal fulano no me quiere, o porque mi trabajo esto, con mi trabajo al otro, esto que el otro. Todas esas cosas es parte de la multiplicidad. Sí, estamos nosotros viviendo en este entretejido, como decíamos la otra vez, de causas, efectos y demás, entonces debemos actuar en ellos, pero eso nunca nos va a dar el sosiego ni la felicidad que nosotros estamos buscando. Entonces, en la medida que una persona determina de caer la ficha de que todas esas cosas no lo van a saciar, no lo van a sosegar, y no le van a dar la felicidad, y que aprende a hacer este salto, este puente con su Señor, que habíamos dicho que es la voluntad que desciende directa, sin necesidad de todas estas causas y toda esta multiplicidad, en la medida que aprenda a que debe restablecer esa conexión con ese puente, con esa realidad, eh, que muchas veces, como decíamos antes, eso es un proceso completamente interno y tiene que ver con el corazón individual de cada uno y no siempre uno puede terminar de comprenderlo de forma muy sencilla. Lleva a veces años de toma de conciencia y de autoconocimiento, autoexploración y de analizarse y verse qué es lo que las cosas que necesita su alma. Pero bueno, en la noche del decreto es donde esta realidad es más intensa y bueno, con el Corán también, por eso es la importancia del Corán, es una especie de barredor de hijab, de velos, el Corán también, por eso es que hay que tratar de recitar mucho el Corán, para nosotros, pero también para el resto de las personas. Por eso también debemos tratar de utilizar nuevamente nuestro intelecto de la forma más poderosamente y eh, con el mayor intensidad posible para que justamente nuevamente es una forma de hacer volar esos velos a través de la luz del intelecto. Entonces, es un poco la realidad que nos toca. Y bueno, creo que hablé un montón. Hay varias preguntas aquí, pero voy a empezar primero con esto que dice Amin. Según ChatGPT, en un mes lunar promedio dura alrededor de 29. Para calcular cuántos años son 1000 meses lunares, primero necesitamos convertir días mes 29.503 días. Ahora podemos convertir.
80,7. Bueno, por tanto, bueno, eso no sé quién había hecho el cálculo. Está mejor entonces ese cálculo. Aunque me parece que es mucho, 29,5 el mes lunar. Pero bueno, está bien. Son 80 también, nuevamente, es como un promedio de vida de hoy, como un reflejo de sí mismo. Lo veía en su ego, ¿se entiende? Entonces, el Kafir, que realmente es el peor de todos, es el que directamente no solo se ve así solo, se ve a sí mismo, a su individualidad y se considera como que autosuficiente para todo, sino que también niega la realidad que está detrás de ese ego. Ya no puede ver, no puede ni siquiera concebir. Es decir, en ese volcarse, como decíamos al principio del caso de Adam, ve un solo lado y es el lado descendente, el lado de su propio ego y de su propio ser animal y nada más. Tiene un intelecto, tiene una capacidad de relación, pero lo utiliza en una sola dirección. Es lo que le pasa al hombre moderno. O sea, ha cortado esa posibilidad de mirar hacia arriba y de elevarse y de deshacerse de su parte, o más que deshacerse, de controlar y trascender su estado físico y material. Ha cortado cualquier tipo de posibilidad de conexión con algo que lo haga realmente lo que es ser un ser humano. El ser humano realmente es el califa de Dios, no es el vice del vice del vice y el fulano de fulano. Hoy día, Astaghfirullah por la comparación, ¿no? Pero hay gente que se hace famosa porque es el fulano, es el esposo o la esposa de fulano, y a su vez este fulano es fulano de fulano. Y creen con eso que son grandes personalidades. Hoy vemos los medios de comunicación, mamita querida. Está lleno de fulanos que toda su fama, como es su fama o no, porque critican a fulano o a fulano. O sea, son una especie de parásitos que a su vez se adhieren a la fama de tal o cual, por ejemplo, no sé, bueno, pueden ver las redes sociales, está llena de gente que se hacen tendencia en las redes sociales por criticar a fulano, no sé, yo hoy me sorprendo, obviamente la inteligencia artificial y demás funciona de forma que uno termina de desconocer con respecto a lo que son los algoritmos y demás. Entonces uno hace un like o comenta o abre una cosa que tiene que ver, no sé, Messi, por ejemplo. Yo una vez cometí el error, soy argentino, ¿no? Yo tengo mi orgullo de Messi y demás. Entonces, criticando a Messi, por abrir eso me empezaron a aparecer 45 páginas iguales de gente que son en general de otros países o fanáticos de Ronaldo que odian a Messi. Entonces, y está lleno de páginas y esa gente a veces recibe una especie de fama o atención en las redes sociales. ¿Por qué? Porque él hace un comentario que lo que hace que se eleve la cantidad de interacción respecto a... Bueno, fíjense, esta es la nada de la nada de la nada y hay gente que cree que es alguien famoso porque justamente tuvo una especie de repetición en una red que es la nada de la nada. Entonces, se ha llegado a un nivel de vanidad y de estupidez tan grande, no solo eso, sino fíjense lo que son TikTok o demás. Están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de formar parte de esa nada, de la nada, de la nada, de la nada, que es el constante repetición de estupideces. Entonces, me tiro desde el quinto piso a ver si se me parten o no las piernas. Y cuando cae, como se le parten las piernas, tiene un montón de likes y de risa de gente riéndose, entonces se repite, entonces, pero bueno, fíjese, ahora tengo 10.000 seguidores que pueden ver cómo me parto las piernas del quinto piso. Es realmente un estado, una especie de estupidez al cuadrado, Obviamente, con esto yo no juzgo a los jóvenes que lamentablemente les toca vivir en esta época y porque no tienen acceso justamente a un tipo de conocimiento más elevado no, justamente lo que hace esta red, tiene un lado positivo, pero el lado negativo de la red es que multiplica y multiplica aún más lo que es la multiplicidad de por sí, o sea, es una especie de caleidoscopio absoluto de lo que es la multiplicidad, entonces la gente termina perdida en esa especie de laberinto y no le es muy difícil salirse de ello. Y ya cuando son pantallas sobre pantallas es justamente eso, son reflexiones sobre reflexiones sobre reflexiones que de alguna forma terminan captando la atención y el alma de la persona en esa estupidez constante. Obviamente nuestros jóvenes a veces se han criado con un celular, con una pantalla y creen que eso es una fuente de alegría o de placer o de felicidad, cuando en realidad no conocen otra, ¿no? Porque se van coartando su realidad tanto de lo que es el mundo externo, porque viven toda la realidad a través de esa pantallita de colores que después ya cortan cualquier tipo de posibilidad de restablecer una conexión con la realidad última de lo que son como seres humanos, ¿no? Entonces me fui un poco
ramificando, pero es un poco la realidad de lo que toca hoy día. Y obviamente yo no estoy aquí para juzgar a nadie, y menos a los jóvenes pobrecitos que les toca vivir en esta época. Pero sí por ahí a los padres que lo permiten estar inmersos en eso y no cuidarlos. Obviamente a veces uno no puede estar siempre encima de los chicos, puede pasar que por una cuestión u otra caigan inmersos en eso, pero bueno, hoy día hay que tener especialmente cuidado y abrir los ojos de par en par con respecto a eso y tener muchísimo cuidado, porque si no, eh, justamente dejamos que su alma se vaya en una estupidez tras estupidez tras estupidez. Obviamente, como decíamos, si uno quiere verlo de un lado positivo, ese reflejarse de espejitos contra espejitos, espejitos, también pueden volver a la fuente de esa luz. Es decir, si uno busca la información indicada y se conecta con las personas indicadas y a su vez obtiene el conocimiento indicado, también la red puede ser una fuente de vuelta hacia en hacia nuestra fitra, obviamente. Lo que pasa que en ese juego de espejitos, lo que hacen justamente las ventanas del Internet es constantemente hacerte el guas de ponerte distracciones y distracciones y distracciones, con lo cual uno cuando está empezando a reconectarse, se distrae con otro y se distrae con otro. Entonces, bueno, puede ser también una fuente de reconexión, pero bueno, uno tiene que también, a través de justamente de la disciplina que implica, por ejemplo, el rezo, implica el ayuno y demás, aprender a enseñorearse de su propia alma y no estar, como decíamos también en la clase esta de los secretos de la oración, no estar constantemente dejando que la imaginación y que la mente se nos vaya de un lado para otro, se nos disperse, huya constantemente de nosotros, enseñorarnos sobre ella, enseñorarnos sobre nuestro corazón y nuestra alma y darle la dirección que nosotros le encomendamos. Obviamente esto sin la intervención de los masumín, de los infalibles, y sin el encomendarse y someterse a Dios es imposible. Y la forma de someterse a Dios es justamente a través del rezo, del ayuno, de las leyes prácticas que nos enseña la bendición enorme que tenemos a través del Islam, pero también a través del Corán, el sonido del Corán, la reflexión del Corán, y bueno, es un poco el objetivo de estas clases. Así que bueno, no sé si quedó alguna otra pregunta. Yo estoy aquí para servirlos en lo que necesiten. ¿Alguien por ahí? Yo supongo que ya deben estar cerquita del iftar, muchos de ustedes. Así que bueno, está todo claro. Bueno, entonces espero que se beneficien lo más que puedan de esta catarata y este canal y estas puertas del cielo que se abren tanto el día de la noche del decreto. Que ya pasamos una, no dejen pasar las otras dos. Traten de leer, aunque si no pueden leer en árabe, aunque sea en castellano. Traten de hacer súplicas, de estar lo más cercano posible también el recuerdo del Imán Hussein, el Ziyarat Ashura, todo lo que tenga que ver con esa efusión nuevamente de luz que es la realidad muhammadí, de la misericordia y la extensión de esa luz, nos ayuda a estar más cerca justamente de esa efusión de luz, del tronco central de esa efusión de luz, ese chorro de misericordia. Entonces, en la medida que los recordemos y que acercamos nuestro corazón a ellos, también nos vamos a beneficiar más de esta noche del decreto y vamos también a limpiar más nuestra alma y vamos a poder también tener una mayor plenitud y una mayor felicidad en nuestras vidas. Sheikh, bueno, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una pregunta, Sí, hola. adelante, No, adelante. yo tenía preguntas, pero más que nada técnicas respecto a las adoraciones con la sura, la sura que estamos viendo, si Ujú. es recomendable para recitarla en la oración o qué beneficio puede tener. Una cuestión meramente técnica, digamos. No, no, sí, está en el mes de Ramadán es recomendado repetirlo. Yo lo había explicado, por ejemplo, ahí respecto a las clases que no hemos llegado, ¿no? A la cuestión de la evolución. Es preferible Ah, no eh, sabía. hacer la Suratul Qadr en el momento en que se hace la evolución, justamente porque tiene que ver con hacer descender esa misericordia en el cuerpo de uno, ¿no? Como les hablamos, bañarse un poco de esa luz de misericordia. Lo mismo pasa con el Sí. ghusl, estamos haciendo el ghusl.
Lo mismo cuando vamos a romper el ayuno, que ese alimento que voy a volver a dejar entrar en mi cuerpo sea, no sea nuevamente un obstáculo, que no me resulte un peso, una especie de bodoque que se mete en mi estómago y que me impide de alguna forma la conexión con Dios, sino que al revés, volverlo un poco como un alimento bendito, ¿no? También Sí. recitar el Qadr. Y después en las oraciones es muy Y fácil hacerlo. bien, sí, yo ahora en Ramal lo estoy haciendo en las oraciones, excepto en la del Lagazer, que por lo general uso Suratul Lagazer. Ujú. Y, y no hay Bien. problema entonces con hacer el vudú en el baño, como tengo entendido que dentro del baño donde está el inodoro, no hay que repetir ni nombres sagrados, ni atributos, ni suras del No, Corán, no, no pasa nada. se puede recitar el Corán y demás. O, Obviamente tiene. o a las malas lo hago en la cocina. Sí, podés, pero si uno hace. Lo que pasa es que esto hay que interpretarlo también en la época, ¿no? Antiguamente el Sí, baño era un apartado donde por sí, ahí era la misma jarra, lo mismo. Ahora nosotros tenemos un lavatorio que está separado un poco del inodoro, el inodoro se sí, puede tapar, con lo cual, si bien sigue siendo macrú, es preferible no hacerlo en el baño. Yo muchas veces me hago la ablución en el baño y es así. sí, Ya trato de tapar la tapa del inodoro, hacer que corra la cadena, ¿no? Porque obviamente, antiguamente no había una cadena que corría el agua, sí, no se sí, iba. Estaba ahí y era la presencia de ese olor fuerte, impregnando todo constantemente y ni siquiera se había ido por la tubería, ¿entendés? Entonces, eran sí, es sí. ver con otras circunstancias. Es No, hoy día preferible, incluso tenemos lavadero donde está el lavarropa que siempre tiene una bacha o en la cocina para evitar, claro, sí, sí, no sé. hacerlo en otro lado es mejor que hacerlo en el baño. Pero bueno, Y, y la última pregunta, ¿puede ser que es recomendable hacer ticker 1000 veces con Subrato el Caber o esto es una sí, tradición? No sé si lo escuché a alguna Tariq Azus. no, no, el día del cadre es preferible repetir 1000 o hasta la mayor cantidad de veces que puedas. La, lo que se dice 1000 veces, cada noche del decreto, repetir 1000 veces. Pero si son 100, si son 30, si son, bueno, la Sí, cantidad depende de lo que podamos. que podamos, es la mayor cantidad posible. Después, la súplica del Yawjan al-Kabir, tiene que ver con los nombres divinos. Los nombres divinos son como especies de espejos o ventanas que nos muestran la realidad divina. Entonces, es como que conocer a Dios desde distintos aspectos, de distintas especies de, digamos, caleidoscopio, esta multiplicidad constante que es la creación, las cosas que se manifiestan. De alguna manera, Joe Janet te aspectos, o vamos a decir, capas, ¿no? Eh, Imaginemos que una especie de cilindro geométrico que tiene 10.000 capitas, 10.000 lados. Bueno, son como lados de esa Sí, misma realidad. No perfecto. sé, que te Oh, aporto. muchísimas gracias, Jeff. Por favor, gracias a vos y hace muchas súplicas por nosotros, inshallah, en estos días. Inshallah. Bueno, el resto de los hermanos los voy a dejar que vayan a preparar su iftar, inshallah, así que de a poquito, cualquier cosa que necesiten, pregunta si es que tienen alguna otra, estoy para servirlos. Así que bueno, les mando muchos saludos y recuerden especialmente en esta noche a los imames, al martirio también de nuestro Maulá, nuestro maestro, el imam Ali y de Fátima Zahra, el imam Hussein y todos ellos, que van a ser una forma también de ablandar ese corazón y que podamos beneficiarnos también de forma más plena de las bendiciones de las noches que están por venir, las próximas noches también. Así que bueno, les mando muchos saludos, así que nos vemos si Dios quiere el miércoles y bueno, les pido que hagan muchas súplicas y ojalá que tengan el mejor provecho y la mejor de las noches del decreto en estos días que vienen. Y muchos saludos para todos. Y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh. Muchas gracias a los hermanos que se conectaron. Inshallah, que así